Gloria a Dios. Pastor Frank, dele ese. Qué lindo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Le puede dar el aplauso más fuerte de toda su vida a Jesucristo. Yo siento la presencia de Dios en este lugar. Yo no sé si usted la siente, pero es algo que se percibe, es algo que se siente, es algo que se respira, es algo que está aquí, amados hermanos. Y si Dios está en un lugar, ese es el mejor lugar de la tierra y ahí es donde mejor yo me voy a sentir, porque con Dios sí vale la pena echar la suerte y ponerlo todo, porque con Dios hay bendición hasta que sobreabunde. ¿Cuántos dicen amén? Y yo quiero que se vire al que está a su lado y le diga: Dios quiere hablarte hoy. Quiero que se vire al que está a su lado y le diga: hay algo especial de Dios para ti hoy. Yo quiero hablarle acerca de, dándole continuidad a lo que nos está enseñando el pastor acerca de los verdaderos discípulos. Yo quiero hablarle acerca del reino al revés. Sí, porque a algunos le da risa el reino al revés. La cosa es que el reino de Dios, cuando se nos presenta a nosotros, es un reino que es al revés, es contrario a todos los reinos que hay sobre la faz de la tierra. Es una cosa que no se puede entender. ¿Quién puede comprender los parámetros del reino de Dios si no tiene semejanza con ninguno de los reinos de la tierra? Por eso yo le he llamado el reino al revés, porque en este reino mayor es el que sirve. Sin embargo, en todos los reinos de la tierra, ¿quiénes son los que sirven? Los más poca cosa, los menos importantes, y los que tienen que estar en las alturas son los que son los reyes y tienen la potestad y la autoridad. Pero en el reino de Dios, el que es mayor, mire qué cosa, es al revés, es el que sirve. Pero no eso, en el reino de Dios se dice que los que son bienaventurados son los que son pobres en espíritu. ¿Quién entiende esto? ¿Quién entiende esto cuando todo el mundo se afana por ser el más rico? Sin embargo, Dios dice: el más rico en mi reino es el que es pobre en espíritu. Si le va a aplaudir, apláudale. ¿Quién entiende esto? ¿Quién entiende que el Señor dice que bienaventurados son los que lloran? Y el Salmo lo dice claramente, que aquel que va andando y sembrando, llevando las semillas con lágrimas, con regocijo, segará. ¿Quién entiende esto? Pero el reino de Dios es así. Hoy mucho se nos habla acerca del reino. El reino es uno de los temas más usados en este nuevo tiempo. Hace unos 10, 11, 12 años se habla del reino. Pero a veces se deja a un lado estas características que deben tener aquellas personas que son parte del reino. Se habla mucho de la autoridad de los que tienen el reino, de cómo establecer el reino. Se habla mucho de las posesiones que pueden tener aquellos que viven en el reino, pero no se habla de la manera de actuar de aquellos que están en el reino. No se habla de cuál debe ser la intención de aquellos que están en el reino. Y para poder vivir en el reino, a mí me llama mucho la atención, porque Jesús usa pasajes para hablar de aquellos que están en el reino tienen que hacer esto y esto. Y hoy quiero usar uno de ellos, uno nada más, porque es el que vamos a estar hablando. Y es el que está en Marcos capítulo 10. Y vamos a ponernos en pie para reverenciar la palabra. Marcos capítulo 10, versículo 13. Miren qué interesante está esto. Marcos capítulo 10, versículo 13. ¿Ya lo tiene? Dice: y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales, ¿de qué los tales? ¿De qué es lo que eso es? ¿Qué es lo que tienen los tales? ¿Qué cosa, chicos?
De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, voy a repetir, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Oramos. Señor, esta es tu palabra. A través de ella somos bendecidos, Señor. Usa mis labios para honrarte. Que yo pueda ser instrumento tuyo, Señor, vasija tuya, Señor, para traer palabra tuya, palabra de edificación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos. Para los judíos era algo normal traer a los niños a los pies de un rabino, a los pies de un maestro, para que éste le bendijera. Eso era algo normal en la cultura judía, sobre todo en el primer año de vida, traer al niño para que sea bendecido. Y este caso no es la excepción. Aquí vemos cómo a Jesús le traen niños para que los toque y los bendiga. Sin embargo, lo que llama la atención es la manera en que los apóstoles actúan ante esta situación, cogiendo a los niños y separándolos de Jesús y diciendo que no se los traigan a Jesús. Hay algunas personas que hablan acerca de cómo la cultura judía de alguna manera estaba siendo permeada por el contexto grecorromano en el cual vivía. Porque para los romanos los niños no tenían ninguna importancia. Para los romanos, un niño, si el padre quería, lo dejaba morir. Si el padre quería, lo vendía. Si el padre quería, lo presentaba para que fuera una prostituta o un esclavo. Eso era normal en la cultura grecorromana. Y cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que cuando hay la multiplicación de los panes y los peces, ¿qué se dice? 5,000 hombres, sin contar a quién, las mujeres. No había una importancia tan grande para los niños. Por eso los discípulos, los apóstoles dijeron, no. Dejen los niños, que los niños dejen tranquilo al maestro. Sin embargo, el maestro dice, no le impidáis que lleguen a mí. Quiero que entiendan, abran la mente, que si ustedes quieren entrar al reino, que si ustedes quieren ser parte del reino, tienen que ser como niños. El que no sea niño no entrará al reino de los cielos. Y yo pensando en esto, me di cuenta que en la característica de los niños hay enseñanza para nosotros que Jesús quiere que asimilemos y que quiere que nosotros hagamos. Sí, lo digo, amados hermanos, porque a veces nosotros vemos a los niños como esos pequeñines molestos que a veces no nos dejan hacer las cosas. Sin embargo, el Señor dice que tenemos que parecernos a ellos. Es algo fuerte. Dígale que está a su lado, es algo fuerte. Y mire, amado hermano, una de las primeras características que tienen los niños es que los niños tienen pureza de corazón. Los niños tienen pureza de corazón, y preste bien atención, porque también en la cultura judía el corazón era el centro de todos los sentimientos, donde se albergaba el odio, donde se albergaba la ira, donde se albergaba la vanidad, y los niños son puros de corazón. Entonces, si los niños son puros de corazón, nosotros como hijos del Señor, como siervos del Señor, tenemos que tener pureza de corazón. A medida que el niño va creciendo y va avanzando en edad, ¿usted sabe qué es lo que sucede? Ya cuando va creciendo, va entrando a él toda la influencia del medio. Empieza a entrar la ira, empieza a entrar la envidia, empieza a entrar la avaricia, empieza a entrar la codicia, empieza a entrar el odio, y comienzan esas cosas a meterse en él hasta que se convierte en un adulto, y usted lo ve que ya es una persona que se pelea con todo el mundo, que ya es una persona que no tiene paz con nadie, que ya se convirtió en un murmurador. Amados hermanos, en un mentiroso. Pero el Señor dice, tenemos que tener pureza de corazón, que los niños tienen corazón puro. Hoy yo veo que en la iglesia con mucha facilidad la gente murmura, con mucha facilidad la gente no perdona. Yo veo en la iglesia como con mucha facilidad la gente hace así y echa a un lado a otro y no le da lugar. Yo veo en la iglesia como con mucha facilidad el fruto de la carne está allí, y ese no puede estar en la iglesia.
Usted puede decirme, yo hablo muchas lenguas humanas y angelicales y de todos tipos, pero si usted no tiene pureza de corazón, no podrá tener y ser parte del reino. Hace falta pureza. ¿Qué dice el Salmo 24? El Salmo 24, ¿qué dice? Versículo 3. ¿Dónde? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos. ¿Y cómo está el corazón? Puro. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. ¿Qué más? Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Entonces, esos pequeñines que tenemos por allí, Dios quiere que los miremos y nos detallemos bien, porque ellos son puros. Hay pureza en sus corazones. Debemos nosotros también ser puros y comenzar a decirle a la ira, a la desobediencia, comenzar a decirle al chisme, a la murmuración: vete de mi corazón, porque mi corazón es puro, mi corazón le pertenece al Señor. Oye, hermano, ¿qué le dijo Jesús a Nicodemo? Tienes que nacer de nuevo, mijo. Estás muy viejo y te has puesto viejo, y el ser viejo, el problema es que has asimilado todo el contexto de la sociedad y tu corazón está prieto. Es necesario que vuelvas a nacer para que cuando nazca, tu corazón nazca puro, diferente. El salmista David, que sabía esto, David se lo sabía. El salmista David, cuando hace su oración al Señor, dice: crea en mí, Dios, un corazón limpio y espíritu recto. Pero la palabra en hebreo que utiliza David es una palabra fuerte. Es una palabra que solamente se utiliza para Dios. Cuando se habla de Barak, está hablando de creación. La creación de Bará es una creación que solamente está en la esencia de Dios, porque Dios es el que puede crear. Y David dice: el corazón que yo quiero que tú pongas en mí, quiero que sea un corazón que venga de tu presencia, que lo hagas tú. Entonces, hermano, si vamos a ser niños, tenemos que tener pureza. Dígale que está a su lado: hay que tener pureza. Si alguien no se lleva con alguien, váyalo pensando, porque los que son puros no pueden tener enemistades ni estar peleados. Yo le dije un día a alguna persona, le dije: hermano, yo no me puedo acostar sabiendo que alguien siente algo contra mí y yo tengo contienda con él. No puedo dormir. Yo no puedo, yo no sé, hay gente que pueden dormir y pueden vivir y pasar una vida peleado con un familiar o peleado con un hermano. Pero Dios no quiere eso. Los que son puros se aman y se perdonan. Oiga, si le va a aplaudir, apláudale. Ay, 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 ay. Amados hermanos, otra de las características de los niños es estado de dependencia. Los niños son dependientes, ¿sí o no? Los niños son dependientes 100% de sus padres. ¿Es verdad o es mentira? Una dependencia tal que usted no ve que su hijo se preocupa por los biles que hay que pagar en la casa. Eso para él no es un problema. Él no se preocupa por eso. El niño nunca se preocupa por lo que ha de comer ni nada. Él no se preocupa porque él es dependiente. Él sabe que mamá, él sabe que papá se lo tiene todo seguro y todo arreglado. Él no tiene que preocuparse ni siquiera por planchar su ropita, porque él sabe que mamá se la va a tener lista, porque él sabe que sus padres le van a tener todo listo. No se preocupa por si la gasolina hay o no hay. El niño no está en eso. Y Dios me decía: esa dependencia muchas veces le carece a mi pueblo. Esa dependencia de mí y esa fe ciega, sin importar las circunstancias y las consecuencias. Hoy el cristianismo se ha vuelto, usted sabe qué, muy sacador de cuentas.
Hoy los cristianos sacan muchas cuentas. Hoy los cristianos quieren inclusive ayudar a Dios, amados hermanos. Y a Dios no hace falta que lo ayude. A Dios tú tienes que decirle: coge mi vida, Señor, coge mi vida, encamina mi vida, lleva mi vida, Señor, y Dios lo va a hacer. Hay mucha gente que son cristianos y andan con dolores de cabeza, andan con estrés, andan con E4, andan con E5. ¿Usted sabe por qué? Porque no